Bien, vamos a revisar lo siguiente. Vamos a continuar nuestro análisis ya de cierre. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Por ahí? ¿No? Bien, jóvenes, vamos entonces a continuar nuestro análisis. Hemos estado revisando propiamente lo que se refiere a la Revolución Mexicana, protagonistas, motivaciones, el proyecto garciano. Hemos estado dentro de estas perspectivas nosotros analizando estos temas. Vamos a cerrar esta perspectiva revisando a estos dos grandes impulsores de este pensamiento o perspectiva revolucionaria. ¿A quién me refiero? A Francisco Villa, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Vamos a continuar con nuestro análisis. Este es ya el cierre. Por si acaso, ¿de dónde a dónde va nuestra evaluación? Nuestra evaluación desde las fuentes de la investigación, los conceptos de historia, cultura, trabajo, las oleadas migratorias, las revoluciones liberales y los proyectos nacionales, el proyecto garciano, el proyecto alfarista, la Revolución Mexicana, sus protagonistas y motivaciones. ¿Sí? Entonces, hasta ahí va a ir propiamente nuestra evaluación, digamos. Esta evaluación, más que nada, está pensada para que usted pueda tomar en consideración los elementos más relevantes de los que nosotros hemos estado revisando. Vamos a continuar este análisis con estos dos pensadores. Dicen. Dígame. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Ya entré. ¿Me podría poner en lista, por favor? Es que no Ya valía. estoy aquí. Ya, no hay problema. Sí. Vamos a continuar. Vamos a revisar, como les estaba diciendo, de si por ahí se les presenta algún inconveniente, se queda como este feedback nuevamente. Pónganle en el chat que tienen problemas, no hay inconveniente. Me mandan un mensaje por el WhatsApp. No hay problema, pero no le prendan mucho su audio porque me da ese retorno. De ahí no hay inconveniente. Si necesita apagar la cámara para que se vea mejor, o para que pueda usted revisar lo que estamos viendo, hágalo, no hay ningún problema. Ahorita vamos a tratar de ir revisando esta parte. Vamos entonces a puntualizar este elemento. Francisco Villa y Emiliano Zapata, participación de otros actores sociales. Vamos a puntualizar estos elementos. Recordemos un poco a Emiliano Zapata y a Francisco Villa. Les vamos puntualizando a estos dos grandes revolucionarios. Por ahí yo ya me imagino que mucho no nos acordaremos de Emiliano Zapata y Francisco Villa, aun cuando revisamos un video sobre las consideraciones o los elementos más importantes de la Revolución Mexicana. Para recordar un poco esta perspectiva, no se olviden de Porfirio Díaz cuando se genera esta reelección indefinida y se genera el plan de Francisco Madero en 1910. Propiamente podemos decir que ese es el inicio o la revolución como tal. Pero hay dos grandes impulsores de esta revolución, que son Francisco Villa, que pertenece a recuerden que hay dos bandos, por decirlo de alguna manera, en el sentido de dos impulsos revolucionarios armamentistas al norte y al sur. Francisco Villa pertenece al uno y Emiliano Zapata al otro. Por lo tanto, no se olviden esas consideraciones y vamos revisando una biografía de estos autores. Ya vimos algo tanto de Emiliano Zapata como de Francisco Villa.
pero vamos a puntualizarlo de mejor manera para sacar algunas ideas. Bien, jóvenes, ustedes tienen algunos datos ya previos a este video de Pancho Villa o Francisco Villa. Pancho Villa carecía de una educación formal. Sin embargo, en sus campañas demostró su talento como soldado y organizador militar de masas. Ahí tienen algunos elementos que los he escrito. Y también tras el asesinato de Madero, Villa agrupó y tomó el mando de la División del Norte. Junto con Carranza combatió el gobierno de Huerta hasta la renuncia de este. Vemos algunos elementos importantes dentro de los que están planteándose aquí, pero vamos puntualizando algunas fechas relevantes. Para 1915, la división de Carranza sufre, perdón, la división de Villa a manos de Carranza sufre un gran golpe. ¿Cuál era la profesión de Pancho Villa? Mire lo que dice aquí. ¿Cuál era la profesión? ¿Qué hacía Pancho Villa? Recuerden lo que decía el video anterior también sobre la Revolución Mexicana. ¿Cuál era su profesión? Veamos si se acuerda. ¿Qué hacía antes de la Revolución o dentro también de la Revolución? ¿Qué era Ismael? A ver, Keila. Era un bandido. Si se le puede llamar, es una profesión, era un bandido, ¿sí? Era un bandido. Realmente, Francisco Villa, a diferencia de lo que nosotros a veces consideramos en otras revoluciones, los revolucionarios o son intelectuales, o por ejemplo en la Revolución Francesa, vienen propiamente de la burguesía, de la gente intelectual, en la Revolución Cubana la misma consideración, de la Revolución Mexicana, después de la independencia y todos estos elementos que vemos ya previamente con la ley Lerdo y toda esta consideración, hay un grupo como el grupo que conforma esta división del norte, que son una serie de bandidos. Entonces tienen dos consideraciones. Una, tener una ganancia a costa de la propia guerra, y otra, reivindicar los derechos del pueblo. Entonces ahí ese problema. Y el presidente Carranza, para 1915 y en esta época, ve justamente este problema, que Villa no es controlable. ¿Qué decía el video? Principalmente el problema central que se nos muestra es que Pancho Villa, por un lado, reivindicaba los derechos y por otro saqueaba todo lo que encontraba. Entonces era una amenaza Francisco Villa. Para 1920 muere Carranza y le ceden un espacio de terreno a Pancho Villa. Sin embargo, con Huerta a la cabeza tratando de centrarse como presidente y todas estas consideraciones, le generan una emboscada para 1923 y Pancho Villa muere. Dentro de las consideraciones más importantes es la que ustedes pueden observar aquí. Esto no se olviden. No se olvide esto, ¿sí? Esto que acabo de señalar, muy importante a tomar en consideración para entender un poco esta perspectiva. Fue nombrado gobernador, estuvo muy ligado a los procesos no solo independentistas, sino que al gobierno en sí mismo. ¿Alguien se acuerda el nombre real de Pancho Villa? ¿Cuál era su nombre real? A ver si alguien se acuerda por Aparicio ahí. de Francisco Villa. No, Francisco Villa no era su nombre real. Doroteo. Eso.
Doroteo. José Doroteo Arango Arambula era el nombre real de Francisco Villa. Entonces tenía un nombre que no le pertenecía realmente. Dentro de esta consideración, según él, como veíamos en el video, era alguien de sus allegados. Tuvo una vida bastante complicada Francisco Villa, José Arango, y esta conformación le fue generando no solo la perspectiva de ser un bandido, sino la posibilidad de ir cambiando la mentalidad también de la época. Podemos ver que Francisco Villa atacó parte de los Estados Unidos, de Nuevo México, y en esta consideración realmente fue un gran revolucionario como fuerza de ataque, digámoslo así, un gran promotor en esta perspectiva. Vamos a ver la contraparte que nos presenta Emiliano Zapata. Vamos a revisar otro video, igualmente tome nota de los elementos que usted considera más relevantes y vamos a ir sacándolos como perspectivas aquí. Por favor, tenga esto en su cuaderno y súbalo a su portafolio. Por favor, si usted solo sube al portafolio las tareas que están en Educay, no me sirve, ese no es el sentido. No puedo yo ahí calificarle en base a algo que ya está calificado. Suba lo que vemos en clase, la carátula de la primera unidad, el organizador gráfico y lo que estamos viendo aquí, los resúmenes de los videos y demás elementos. Bien, jóvenes, vemos una gran diferencia entre Emiliano Zapata y Pancho. Vemos sobre todo las perspectivas importantes de tomar en consideración los elementos revolucionarios. Sobre todo, deben ustedes tomar en cuenta que Emiliano Zapata era obviamente una persona que venía de la clase baja, pero que tenía algunos recursos y lo que quería sobre todo es la reivindicación de los derechos sobre la tierra. Por eso su ley agraria de 1915 influyó tanto. Emiliano Zapata vivió de 1879 a 1919. Fue asesinado, como ustedes pueden ver, por una traición. Y principalmente se ve mermado su proceso revolucionario por la caída de Pancho Villa tras el impulso de Carranza en 1915. Bien, jóvenes, de lo que usted puede observar en el video, no se olvide, saque un resumen y ese resumen lo va teniendo en su portafolio. ¿Alguna inquietud, alguna duda? La división del sur fue la división más importante. Se enemistó con Madero por querer simplemente conformar un movimiento antirreeleccionista y no impulsar una revolución completa. Se generó la contraparte en la unión con este plan de Ayala, que impulsó a los revolucionarios para generar todo el proceso subsiguiente y la llegada de Carranza. Hay algunos nombres entonces importantes que usted debe ir recordando. Bien, jóvenes, con eso vamos a ir